Hola, buenas. Tanto tiempo sin hacer reseña. Yo creo que me comprometí, si no mal me equivoco, a uno, dos videos un poco más denso, un poco más formato de estudio, de análisis, etcétera, de reseña. No estoy seguro si me comprometí a eso, pero bueno, ya hace más de un mes aproximadamente subí un video de Humberto Maturana haciéndole una reseña sobre el tema de la educación que emociona. ¿Sí? El día de hoy, como que justo la luz, tanto la luz que tengo acá arriba como la luz que tengo aquí, justo, y mi nariz, que debe ser relativamente grande, hace que se me tape este ojo, como sombreado. Bueno, el día de hoy vamos a estar haciendo la reseña a un libro que me lo leí hace bastante tiempo, la verdad, pero que tenía la deuda de hacer la reseña, ¿sí? Y bueno, lo vamos a hacer ahora para poder seguir avanzando con otros libros. Esa es la explicación, la verdad. Y aparte que sentía que me la estaba rebuscando mucho, como que estaba perdiendo como la esencia de la reseña y estaba como intentando como explicarle los libros. O sea, a veces sí considero que está piola explicarle libros, pero cuando los libros son densos o difíciles de leer, o cuando tengan como un trasfondo quizás, ¿sí? En esta oportunidad, Pandemia, de Gabriel León. Vamos a sacar, ahí saqué el screenshot de fondo de pantalla al tiro, o sea, fondo de pantalla, de la imagen del video. Pandemia, y se titula así: una historia sobre ciencia, enfermedades y el virus que cambió nuestras vidas, de el bioquímico y doctor en biología celular, Gabriel León. Yo tuve el honor de escuchar una charla en vivo de Gabriel León en mi universidad y tuve el honor también de sacarme una foto con él. ¿Y para qué está decir que tengo el libro firmado? Así que más o menos me manejo. Más o menos me manejo en el área. Bueno, contexto: Gabriel León, bueno, ya dije, él estudió el pregrado, si no me equivoco, en bioquímica y tiene un doctorado en biología celular, ¿sí? Y bueno, un poco la historia de Gabriel León y la que yo pude leer y conseguir de internet, porque igual es como una persona contemporánea, bastante nueva, por así decirlo, en el mundo. No hay como tantos hitos históricos todavía, ¿sí? Gabriel León, bueno, él parte diciendo que él trabajó toda su vida como académico, o sea, desde que sacó el doctorado, claramente. Fue académico, se dedicó a la investigación en ese mundito, y que después de un tiempo, creo que si no me equivoco fue justo en la pandemia, si no me equivoco, o como que él no pudo ir a su laboratorio y se empezó a dedicar a escribir, ¿sí? Y ahí es donde, bueno, conectó con la divulgación, le quedó gustando y actualmente, si no me equivoco, se dedica 100% a la divulgación científica de manera independiente y que produce mucha divulgación científica. Yo debo admitir que se nota mucho ese trabajo, que divulga mucho, ¿sí? Y hay temas que son de calidad bastante importante y que bastante seria, ¿cachai? No es como una divulgación, no sé cómo explicarlo, pero hay como una divulgación que es un poco más como, ¿qué es el cambio climático? Yo, por ejemplo, me dedico un poco más a eso, que es algo más pegado, por así decirlo. Gabriel León se dedica a cosas tanto pegadas como contemporáneas, como puede ser el caso de las pandemias y los virus, pero también a cosas súper estrictas, como cosas muy densas, ¿cachai? Yo he escuchado sus podcasts, y hay podcasts que son muy buenos, que parten con una introducción histórica bastante interesante, que llegan a un desarrollo, un desenlace potente. Y he escuchado otros podcasts que parten ya potente y yo quedo así como, no entiendo nada, no sé qué está hablando, ¿sí? Entonces tiene de todo Gabriel León. A mí me gusta en ese sentido. Es como muy... Y bueno, y él es full experto en temas de podcast. Siento que se dedicaba bastante a eso, y en la escritura lo hace bastante bien. Generalmente sus textos son dedicados más a público general y público infante, yo diría, ¿sí? Bueno, dicho esto, esta breve introducción acerca de quién es el escritor del libro, vamos a hablar un poco ahora del libro. Bueno, el título ya nos quiere decir algo, ¿cierto? Pandemia. Y hace poco nosotros, como humanidad, digo nosotros porque yo lo viví también, estuvimos cerca de una pandemia. O sea, vivimos una pandemia en carne y huesos. En general, antes de uno vivir una pandemia, siempre asocia las pandemias como la peste negra, ¿cierto? Está acostumbrado como, pandemia, todos encerrados, gente muerta en la calle,
que te salgan cosas en el cuerpo, toser, la sangre, es como muy caótico, ¿cierto? Y en parte es porque, claro, las pandemias, o como nuestra historia con las pandemias está un poco traumatizada con ese proceso histórico que fue la peste negra. Y en general, yo diría que esa es como la imagen más visible de las pandemias, ¿cierto? El médico con el pico de pájaro, etcétera, etcétera, ¿cierto? De hecho, hasta el día de hoy es muy llamativo eso, como los médicos con pico de pájaro y se ven como muy aesthetic. Bueno, y en TikTok creo que hay una persona que se dedica solo a hacer contenido vestido de esa vestimenta médica, ¿sí? Bueno, yo les dejé unos posts hablando un poco de dónde venía esa vestimenta y por qué se vestían así los médicos. Está en Instagram, Ciencia desde Cero. Aquí les dejo un poco los posts y la página de Instagram. Vayan a chequear que hay contenido extra que no está en el libro, pero sí lo hablan en el libro, ¿ya? Así que espero que les sirva. Bueno, nosotros vivimos una pandemia, ¿sí? Nosotros vivimos el tema del virus SARS-CoV-2, ¿sí? Que fue un virus relacionado con el tema de la respiración, que cuando a nosotros nos daba, nos pegaba un dolor muscular, perdíamos el olfato, perdíamos el gusto, etc. Fue un virus bastante controversial en el sentido de que antiguamente cuando habían virus y pasaban cosas catastróficas, como que la gente se empezaba a morir, etc., la población en general acudía a los científicos. Y acudía a los científicos casi de manera como rogando, ¿sí? Y hay bastantes casos. De hecho, lo estudiamos también en el libro Cazadores de Microbios, de Paul de Cruz, si no me equivoco, que está también acá en el canal, donde trabajamos también con bacterias y virus. Y ahí les comento un poco también de esto. ¿A qué voy? En el sentido de que antes, cuando ocurrían enfermedades donde no había cura, donde la medicina tradicional de ese momento y la medicina como de otras partes, por así decirlo, no podía ayudar al enfermo, la gente recurría, pero de manera como desesperada, a los científicos. Caso clásico, el tema de Pasteur, Louis Pasteur, con la rabia, ¿cierto? Que llega un caso muy... que llega una mamá con su hijo y le dice, por favor, vacuna a mi niño porque se va a morir, y el caballero ni siquiera era médico. Entonces era como súper complicado el procedimiento. Bueno, termina bien toda esa historia, la verdad. Vayan a ver el video que tengo de Cazadores de Microbios. Creo que así se llama el video. No me acuerdo el libro, lo hice hace tanto tiempo ya. Pero bueno, entonces nosotros vivimos con eso. Pero ahora, ¿cuál fue la diferencia? Que yo, por lo menos, mi percepción es que la gente pensaba que... Y yo me acuerdo mucho del comentario. Porque, claro, yo estaba en pandemia, yo hacía videos. De hecho, yo partí haciendo videos en pandemia. Por lo tanto, estaba como a full en redes sociales. Y yo me acuerdo mucho un comentario que siempre se decía, era el de, ¿para qué se preocupan tanto? ¿Para qué se ponen mascarilla? ¿Para qué se van a vacunar? Si se muere más gente de diarrea que de COVID. Eso lo decían, no sé, al primer año de COVID, ¿cachai? De hecho, creo que fue antes de que existiera como que estaban recién saliendo las vacunas. Y yo me acuerdo mucho esa cosa. De hecho, salieron varios políticos a decir, no, esto es mentira, no existe, es para controlarnos, etc. De hecho, aquí en Chile, sobre todo, pasó mucho ese tema de, no, es para controlarnos, porque en Chile está el proceso de una revuelta social, donde se está protestando o reclamando por ciertos derechos, etcétera, etcétera. Entonces se salía a marchar recurrentemente, se salía a protestar recurrentemente. ¿Y qué? ¿Qué pasó? Que el gobierno después dijo, no, por temas de salud, vamos a poner una cuarentena donde no se van a poder juntar las personas, bla, 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 no se va a poder salir. Entonces la gente empezó a decir, es el gobierno nos quiere controlar, el gobierno no quiere que vayamos a protestar, el gobierno... Y pasó como mucho ese altercado, como que la gente pensó y empezó a asociar el tema de la salud, el tema de la epidemiología, ¿cierto? El tema de los virus y las epidemias, con las protestas. Pensaban que el gobierno los quería controlar, y de hecho había varias posturas que, no sé, pues los de extrema izquierda, por así decirlo, decían, no, es que los derechas y los fascistas de allá no quieren que salgamos a protestar y no nos dejan ser libres, bla, bla, bla. Y los de extrema derecha decían algo similar, solamente que le cambiaban el nombre. Decían, es que la ONU nos quiere controlar y nos quiere gobernar y no nos deja ser libres. Y decían algo similar, pero le cambiaban el nombre, ¿no? Y en general eso pasaba.
Yo por lo menos sentí que ese comentario fue bastante recurrente, por lo menos aquí en Chile. La información acerca del COVID fue bastante neutra, tirada para bien, quizás. ¿Sí? Bueno, en Chile el tema de las vacunas, el tema de vacunarse recurrentemente está bastante normalizado, yo creo. De hecho, nos vacunamos harto. Sobre todo cuando somos en enseñanza básica, uno se vacuna varias veces. ¿Sí? En el colegio es una parte bastante habitual. ¿Sí? Uno está acostumbrado a vacunarse, no sé, todos los años contra distintas enfermedades, etcétera. Es como recurrente, ¿sí? Y la gente igual tiene como experiencia con las vacunas, como que no hay tanto rechazo, ¿sí? Contra las vacunas. No sé cómo fue en otros países de Latinoamérica. Pero en general siempre se escuchaba a políticos de ciertos sectores, generalmente de derecha o de extrema derecha, hablar acerca de que no, es que esto es mentira, es que... etcétera. Bueno, ¿dónde está la fuente de esto? Ustedes dirán, bueno, ustedes la pueden googlear ahí, meterse en ese mundo. Igual, ¿qué fue lo que pasó con este tipo de información que la empezaron a bajar? ¿Sí? Porque las distintas redes sociales, de hecho, no sé si ustedes se acuerdan que Instagram, TikTok, YouTube, al hablar del COVID, te ponía un anuncio al tiro, te decía, las medidas de COVID, bla, bla, bla. ¿Por qué? Porque estaba muy medido el tema de la desinformación. Porque tal cual como surgía la información en este mundo digital, también surgía la desinformación, quizá en gran medida. Un tema bastante interesante también de analizar el tema de la información, sobre todo el cómo se divulga las ciencias. Pero bueno, entonces pasó mucho eso. Pasó mucho eso de que el tema de la desinformación del COVID, el tema de la gente diciendo tomen alcohol puro, ¿cachai? Coman jabón. Yo me acuerdo haber visto calita de post en noticias, decían personas se intoxicó por comer tal producto. El tema famoso de que Donald Trump andaba recetando cierto medicamento para curar el COVID, ¿cierto? Y que lo dijo públicamente, entonces como que quedó una especie de caos. El tema del grafeno, yo me acuerdo. Yo vi muchos, y creo que hasta el día de hoy conozco muchos divulgadores científicos que se dedicaron solamente al tema del COVID. Como que se especializaron en hablar del COVID. Bueno, a la fecha todavía no acaba, ¿cierto? Todavía existe el COVID, todavía uno nunca sabe si puede ir a alza de nuevo. Entonces, todavía esos divulgadores todavía hablan de la mascarilla, del impacto del post vacunación, etcétera. Y siempre se hablaba de, no, es que la vacuna tiene grafeno. Y por eso yo no me... O el chip, ¿se acuerdan del chip? ¡Wow! ¡Wow! Me dio como una especie de... ¡Uy! ¡Qué miedo! La gente hablando de que no, es que la vacuna tiene un chip, que tiene grafeno, y como que se iban mucho en eso. Y al final no había ni al caso. O sea, no había ninguna posibilidad de que eso pudiese ser. Pero bueno, como les digo, estas ideas generalmente siempre venían como de estos extremos. Como estos extremos de izquierda y derecha. Como que políticamente hablando, digo, ¿sí? Y en general como el patrón de personas que creían en esto también tenían como cierta relación con la religiosidad o con otros temas, porque muchas veces no iba acompañado solamente la vacuna tiene un chip, sino que era como, la vacuna tiene un chip, estos homosexuales nos quieren gobernar por la dictadura gay. Y uno decía, ¿qué? Como, ¿what? ¿Qué tiene que ver un virus con otra cosa, cachai? Y en general, yo, como les digo, yo pasé todo mi tiempo en pandemia en redes sociales, haciendo contenido y consumiendo contenido. Entonces, yo estaba ahí 24/7 leyendo cosas, y en general, casi como les digo, muchas de esas se borraban automáticas. ¿Por qué? Porque desinformaban, en definitiva. Y eso creo que también como que a la gente le generó como más rechazo al COVID, porque no, pero es que ya no puedo decir lo que quiero, no hay libertad de expresión, bla, bla, bla. Bueno. En ese contexto, Gabriel León escribe este libro, Pandemia, donde da una especie de historia, primero, en los primeros capítulos, sobre cómo se vieron las pandemias. Habla de la peste bubónica, la peste negra, ¿cierto? Peste negra que vivió Isaac Newton, un hecho bastante interesante. Y cuenta un poco cómo se vivía, cómo se comenta, cómo se vive este proceso en términos sociales. Las pandemias en parte igual son un poco más sociales, ¿cierto? Como un poco más de... No fue tanto ciencia, ¿sí? La pandemia no fue tanto, creámosle a los científicos, qué dicen los expertos, bla, 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 qué dice la comunidad, etcétera, sino que fue un tema más social. Un tema más social. Me acuerdo un caso muy puntual que no sé cómo fue en otros países, pero en Chile me acuerdo del tema del confort.
No sé por qué. En pandemia la gente se volvió loca por comprar confort. No, no. Me acuerdo que la gente compraba. Uno iba al supermercado a comprar insumos naturales. Yo me acuerdo que en esa fecha yo trabajaba en el supermercado. Y me acuerdo que yo decía, ¿por qué se llevan 2 carros de confort enteros? Y era como, ¿what? ¿Por qué? Y me acuerdo que hasta salió en la tele, en las noticias, decían, gente, hay confort. Me acuerdo que salían como lo de que se encargaba de la distribución de los confort en los supermercados a nivel país. Y decía, gente, hay confort como para 5 años. Así como imposible que se acabe el confort y como basta de comprar, ¿qué les pasa? Así como no se alteren, ¿cachai? ¿Y qué pasó? Que después salió como a 2, 3 meses más, cuando ya se puso como un poco más seria el tema de la pandemia. Me acuerdo que después salió como una misma noticia diciendo, se acabó el confort. Como gente compró tanto confort que se acabó. Como tuvieron que como que aumentar me acuerdo que fue muy chistosa esa noticia. Me acuerdo que yo me reí mucho. Fue como muy irónico y me acuerdo que salieron varios filósofos a hablar de ese proceso, porque a fin de cuentas como que la pandemia y el proceso de la pandemia era como un cambio y era como una transformación más social y personal que algo más de, tengo un virus y ese virus puede provocar alguna enfermedad o hasta, en algunos casos, la muerte en mí. No. El tema más importante que se vio en la pandemia contemporánea, fue un tema más social y un tema quizá un poco más personal, como cómo nosotros vemos al otro, quizás, ¿sí? Y de hecho, se hizo muy famoso un texto que, si no me equivoco, es este que tengo acá. No estaba preparado esto, la verdad, lo juro. ¿Qué es esto? La peste, ¿sí? De Albert Camus, ¿sí? Que es un filósofo existencialista, que bueno, en este libro también retrata la peste. Y lo trabaja de una manera filosófica, ¿sí? Con un texto fake, como un poco una pandemia falsa. En el caso de Gabriel León, él habla un poco, como les dije, de historia y después va profundizando en términos de bacterias. Te habla un poco de las bacterias, te habla un poco de los virus, cómo se fueron desarrollando y después llega al tema contemporáneo que era el SARS-CoV. Y empieza a hablar del SARS-CoV, cómo se trabajó, de dónde salió, los trabajos científicos que habían de su origen, de cómo se había traspasado del animal al ser humano. Bueno, de los animales en estado salvaje al ser humano, mejor dicho. Como el tema, y ahí también, como les digo, también trabaja mucho el tema político. Cómo el tema político, cómo el tema social fue abarcando un virus nuevo. ¿Sí? El tema fue, claro, el virus salió en China. Los chinos tienen una política diferente a Estados Unidos, que, no sé, pues nos regimos, por lo menos en Latinoamérica, el 90 y tanto %. Nosotros aprendemos a hablar inglés, no aprendemos a hablar chino. Y los chinos son del área del comunismo y los gringos son de la libertad y todas estas cosas medio raras. Por lo menos aquí en Chile todavía está como muy enamorado con el tema de los estadounidenses, ¿sí? Pero aún así Chile comercializa bastante con China. Pero el tema es que, claro, en las redes sociales decían, no, es que era un chino y los chinos comen esto, cuestión, y salió como mucho este tema de la discriminación hacia los chinos. No, es que los chinos y los chinos y los chinos que comen cada cosa, ¿cachai? Y claro, el tema político. No, pero es que es un virus que lo crearon los chinos. No, es que es un virus modificado por los chinos. Y salía mucho ese comentario, les juro que yo me acuerdo que lo leía mucho, en las noticias salía mucho, cuando entrevistaban a las personas a veces salía también mucho. Era una cosa de loco. Entonces, Gabriel León pasa como por todo este proceso. Todo este proceso pasa por proceso histórico, de cómo se vivían las pandemias. Habla un poco de las bacterias, cómo se descubrieron, cuál fue su importancia, cuáles fueron sus efectos. Y en breves palabras, tampoco es como que se rebusca mucho en detalles, pero aún así se entiende, que eso es lo bastante interesante, yo creo que de su lectura. Que sin apelar a detalles específicos, la historia se puede comprender bastante bien. De hecho, como ustedes vieron, el libro es bastante corto y se entiende perfectamente el mensaje a lo que va, se entiende perfectamente a la conclusión también que va. ¿A qué conclusión llega? Para ir ya más o menos cerrando, ¿a qué conclusión más o menos llega? De que las pandemias están, los virus existen, las bacterias nos van a enfermar en algún momento, las bacterias van a generar que los virus se van a hacer cada vez más fuertes, y es así. O sea, es parte del proceso evolutivo
que todos los seres vivos y los virus tienen que pasar. O sea, no podemos pensar que el SARS-CoV y la pandemia que vivimos hace 1 o 2 años atrás va a ser la última. Van a venir más pandemias. No sabemos cuándo. Ese es el tema quizá. Y Gabriel León también dice eso, así como vamos a tener más pandemias, no sabemos cuándo, no sabemos qué, en qué momento, de dónde va a venir. Generalmente casi todas las pandemias de virus, o las más importantes, la gripe aviar, como que tienen relación con un poco con lo animal. ¿Sí? Y yo me acuerdo un poco de un análisis que hacía Frank Cuesta, no sé si lo ubican, que es una persona que se dedica como a un santuario de animales. Últimamente se ha hecho bastante famoso por un influencer que como que... El tema de las nutrias, ¿sí? Bueno, si no lo ubican, aquí está su canal de Frank Cuesta para que lo cachen, es bastante bueno. Yo me acuerdo que lo veía harto, por lo menos en pandemia. Frank Cuesta me acuerdo que hacía un análisis bastante interesante, pues él vive como en el mundo salvaje, con los animales en estado salvaje, y me acuerdo que tenía una reflexión bastante interesante acerca de esto de los virus, de los animales, etcétera, que hacía relación al tema de que el ser humano, a pesar de que depende necesariamente de la naturaleza, depende de cómo está el clima, si llueve, si hace mucho calor, bla, 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 a pesar de que es totalmente dependiente de cómo está el medio ambiente, el ser humano ha creado una especie de naturaleza paralela. ¿Sí? Bueno, no sé si Frank Cuesta lo dijo así, pero yo me acuerdo que sí hablaba un poco de esto y yo ahora lo trabajé en estos años. Entonces él decía que habíamos creado una especie de naturaleza paralela, donde podríamos clasificarlo como el estado salvaje de la naturaleza, el estado más puro de la naturaleza, y el estado un poco más artificial. ¿Sí? Pero chistosamente, ese lado más artificial, por ejemplo, el celular con el que me estoy grabando, este libro, por ejemplo, siguen siendo parte de la naturaleza. O sea, no hay nada lejos de la naturaleza. Este libro está hecho de un material que fue trabajado simplemente. El celular tiene componentes de la tierra, etc. No hay nada fuera no hay nada fuera de la naturaleza, en ese sentido. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que pasa? Que es una naturaleza diferente. ¿Sí? Entiéndase naturaleza como eso, ¿sí? Porque muchas veces dice, esto es natural, o esto es la naturaleza, y se asocia como, no sé, a la sabana, al Amazonas. Y es como, es como la lluvia, o el agua con la cual se riegan los alimentos que consumimos todos los días, es natural. O sea, no se pierde la cadena o el concepto de lo natural. Pero, y en esta especie de dualismo, donde se separa esta naturaleza pura, ¿sí? Que vendría siendo los animales en estado salvaje, la caza, la comida, el ciclo natural de la vida, nosotros creamos una especie paralela, y de hecho hasta cierto punto tan paralela que hasta el día de hoy hay investigaciones que buscan intentar no morir, como intentar buscar rejuvenecerse constantemente. O sea, a ese nivel de atrocidad artificial se está llegando. Y en ese sentido hablando, Frank Cuesta me acuerdo que hablaba mucho el tema de que esta naturaleza artificial se estaba comiendo el espacio de la naturaleza pura. ¿Y eso qué provocaba? Que la naturaleza pura pasara o se metiera en esta naturaleza artificial que nosotros tenemos. ¿Dónde se veían estos efectos? Bueno, el Frank Cuesta habla solamente de la pandemia, pero en casos más generales, cambio climático. O sea, el cambio climático va a ser un proceso que estamos viviendo y que se va a vivir con mayor énfasis en el futuro, pero el cambio climático es un claro efecto de nosotros tenemos una vida paralela a la naturaleza y nos estamos comiendo la vida pura de la naturaleza. ¿Y cómo eso se revela? Bueno, en un ente global. ¿Por qué? Porque todo es naturaleza. Pero en el caso de los COVID, en el caso de los virus, en el caso de la pandemia, lo mismo. O sea, son virus que han existido años. Hay animales que han vivido históricamente con virus y para ellos está bien vivir con esos virus y a ellos les sirve para cazar, para matar ciertos animales. Pero nosotros, como hemos atacado ciertos espacios donde estos animales vivían naturalmente, ese virus en algún momento tenía que pasarse a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros ocupamos el lugar de ese animal. ¿Sí? Y evolutivamente le resultaba más fácil nosotros que después el murciélago, lo que sea. ¿Sí?
Entonces, eso es como un trabajo, ¿cierto? Como de, claro, tampoco estoy diciendo, y entiéndase por favor con este análisis, tampoco estoy diciendo que, bueno, vivamos todo de la caza y la recolección, ¿cachai? No estoy diciendo que ya volvamos a cazar animales, este celular que no exista, ¿cachai? No estoy hablando de eso. Es un poco más de una reflexión de tomar la importancia quizás a la preservación de espacios naturales, ¿sí? Quizás hasta recuperación, ¿sí? Quizás aprender a vivir, quizás dije muchas veces quizás, de nuevo le iba a decir. Aprender a vivir en esta especie de dualidad de naturalezas, pero entendiendo que existen. Porque quizás en nuestra naturaleza artificial ni nos interesa que exista esa naturaleza original o pura, ¿sí? Bueno, en el tema cuando son invierno o verano, que son como los puntos extremos de los cambios del clima, ahora cada vez es más habitual, se llegó a temperaturas récord en tal lugar, se están muriendo personas por la deshidratación, se están muriendo personas por la contaminación del aire, etcétera. Y eso son cosas porque nosotros pasamos al estado donde la naturaleza pura se está mostrando, simplemente. No es una especie de karma tampoco, ¿sí? O sea, nosotros también somos parte de la naturaleza. No somos aparte de la naturaleza. No es como el conjunto de la naturaleza y nosotros estamos fuera. Nosotros estamos dentro del conjunto de la naturaleza. Entonces, es un poco esto, ¿sí? Por eso a veces se relaciona un poco al ser humano con la analogía del cáncer, ¿sí? Porque a fin de cuentas el cáncer son tus propias células que están desarrollándose de manera descontrolada. Tal cual como podría ser nuestras sociedades, que se desarrollan sin ningún control. Por eso a veces se usa esa analogía. No sé qué tan buena sea, pero a veces la usa, ¿sí? Y bueno, hay que tener cuidado con estos conceptos de los ecocidios o los ecofascismos, que son como posturas súper radicales, súper extremas, por el bien de la naturaleza. Hay que tener cuidado un poco igual con eso. Pero eso. Bueno, hasta ahí llega como el video. Ahora voy a hacer una especie de postdata. Si quieren se van, si quieren se quedan. Bueno, no sé si se dieron cuenta, pero en el video lo que intenté un poco es no tanto hablar del libro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que yo hacía antes cuando hablaba de un libro? Les comentaba el libro, ¿cachai? Entonces, yo lo que siento a la hora de hacer la reseña, cuando yo les hablaba del libro, les estoy contando el libro, pues léanselo ustedes. Mi intención es esa, ¿cachai? Mi intención es que ustedes digan, me llamó la atención este tema, me generó curiosidad tal punto, voy a leer el libro. Esa es la intención, yo creo, de la reseña. Más allá de que no estoy promocionando el libro, ¿cachai? Pero me parece interesante, me gustó el libro. Ustedes se lo pueden leer, ¿cachai? Yo, ¿qué hice con esta reseña? Un poco fue sacar como observaciones, opiniones, pensamientos míos que me generaron este libro, y aparte comentándoles cómo el libro lo trabajaba, ¿cachai? Entonces fue un poco más fue más mío. Fue un poco más mío, según yo. No sé si lo sintieron así, pero fue un poco más mío, ¿sí? Y en lo personal creo que me gusta un poco más ese formato. ¿Por qué? Porque en el formato de yo leer, yo decirle, en el capítulo 1 habla tanto, en el capítulo 2 habla un tanto de esto, en el capítulo 3 está bien, ¿sí? Pero en parte le estoy comentando el libro, pues, ¿cachai? Entonces es como fome, porque ustedes van a decir es que ya me contaste el libro, pues, o sea, ¿qué voy a leer? A pesar de que yo siempre lo intentaba hacer como un poco por fuera, ¿sí? Pero creo que esta vez, al hacer la reseña a este libro, no hablé tanto del libro. Hablé un poco más de mis reflexiones, mis comentarios, mis opiniones que me generaron este libro, ¿sí? Así que creo yo poder hacer un poco de honor a esto que es mi trabajo. O sea, yo genero un contenido, Gabriel León generó este contenido y lo dejo aparte, ¿cachai? Entonces siento que lo trabajé un poco más así. Por lo menos yo creo haberlo trabajado así. Ahora, si ustedes lo ven o si Gabriel León en algún momento lo ve y dice, ¿sabéis qué, loco? Tomaste todo mi libro, lo comentaste todo, pucha, perdón. Intenté no hacerlo, la verdad. Pero eso, totalmente invitado a que se lo lean. Es un libro que se lo leen en un día. Les juro que si tienen 1, 2 horitas, 3 horitas para leerlo,
se van a dar cuenta que está súper bien escrito, es súper didáctico, sigue una cronología súper buena y parte tanto como de una presentación, un desarrollo y tiene una conclusión bastante buena que es la que comenté al último yo. El tema de que siempre estamos con virus, siempre vamos a existir con bacterias y las pandemias difícil que se acaben, ¿sí? Y de hecho, aunque exista o no exista nuestra especie, o sea, en algún momento si nosotros nos extinguimos, existe otro tipo de vida, ese tipo de vida también va a tener que luchar con patógenos que lo van a intentar matar. O sea, es parte del ciclo, ¿cachai? Es como, no se puede evitar el ciclo, a menos que se extinga la Tierra, ¿cachai? Es como, pero siempre que exista vida va a existir ese ciclo. Así que eso, espero que les haya gustado la reseña. A mí por lo menos sí me gustó el formato. Estoy bastante feliz con el de cómo se desarrolló. Este tema yo les juro que había escrito, claramente busqué información de Gabriel León, intenté informarme más para trabajar el tema, pero yo esto estaba haciendo como una pauta, escribiendo y después yo se lo iba a leer, bla, bla, bla. Pero claro, ¿qué es lo que pasaba? Que yo sentía que era como muy... Es como, no soy yo, ¿cachai? Es como mis reseñas, yo quiero que sean un poco más conversando, tomando puntos, tomando aquí, tomando allá. Y eso es como mi esencia. Entonces, es como, esto me gusta. Esto me gusta. Entonces, tomar puntos extra, por ejemplo, dije, es que estaba hablando en francés. Albert Camus, fome el chiste, malísimo. Les comenté un poco de este libro que es Filosofía, Existencialismo, de un filósofo bastante controversial, importante, que también fue un libro bastante comentado en el proceso de la pandemia, que Gabriel León no comenta, pero que sí están relacionados un poco. Hablan de distintas aristas de un proceso social, científico, natural, que se vive. Bueno, dejando esto así, bueno, si se preguntan si voy a hacer algún momento una reseña de La peste de Albert Camus, lo dudo. No creo que tengo las habilidades suficientes para entender novelas, sobre todo novelas filosóficas. Pero sí tengo pensado en algún momento leerme las obras completas de Camus. Llevo 3 libros. La verdad me falta trabajar un poco más al Alberto. Pero tengo pensado quizá en algún momento sí tomar ciertos puntos, ciertas aristas, ciertos comentarios, cosas por el estilo. Eso sí estoy dispuesto a hacer, ¿sí? No me siento capacitado para hablarles de filosofía de este punto que es un poco más interpretativo, que hay que tomar puntos. Aristóteles es más fácil. O sea, Aristóteles te dice, esto es 2 puntos, listo, chao. Pero bueno, eso. Espero que les haya gustado. A mí me encantó. Como lo hice. Pero espero también su feedback, su reseña, me digan así como, ¿sabéis que yo me gusta que sea más pauteado? O me gustaría que tomaras tantos minutos para hablarme del libro y después hablas tu opinión. No sé, ahí ustedes escríbanme cómo les gustaría, si les gustó esto, qué opinan, si se han leído el libro de la pandemia, cuéntenme algunas anécdotas que quizás tuvieron en la pandemia, actividades que empezaron a hacer. Yo por lo menos yo empecé a hacer videos en pandemia. Viví mi proceso de divulgación científico en pandemia. Entonces para mí ha sido todo un proceso. A mí me cambió totalmente la pandemia. Yo nunca pensé hacer videos. Nunca pensé estudiar el Chang. Yo quería ser científico nomás. Yo quería ir a la U, estudiar, listo. Pero nunca pensé que en algún momento me iba a preocupar tanto de mi imagen, de cómo si me tengo que peinar, que cómo tengo que estar, cómo tiene que estar el fondo, cómo tiene que estar la luz, cómo tiene que ser la pantalla. Ahora estoy grabando que en 4K a 60 FPS, ¿cachai? Y partí grabando con un celular más malo. Pero bueno, ha sido todo un proceso esto. Y esto yo lo partí en pandemia. Entonces, igual me gustaría que ustedes me comentaran un poco cómo han vivido o cómo vivieron ese proceso de pandemia. Si tuvieron algunas reflexiones. Generalmente el tema de la relación con la muerte quizás estuvo bastante presente, ¿cierto? Familiares que fallecieron y que a uno se hace... Uno, por naturaleza, ¿cierto? Se hace cuestionar un poco también la vida. En esos procesos donde uno dice, tengo a mi papá, tengo a mis abuelos que tienen alguna enfermedad crónica que si les da este virus puede que no los vea nunca más. Entonces siento yo también que hubo una reflexión en la pandemia un poco más de emocional relacionado con la muerte. Entonces son procesos interesantes. Por eso digo también que la pandemia, bueno, no lo digo yo, lo concluí de Albert Camus, lo concluí del libro de la pandemia y reflexiones mías, que la pandemia también fue como eso, ¿cierto? Fue como, para mí por lo menos, siento que también fue como una conexión. Fue una conexión como decir, oye, tengo
hermanos, tengo hermanas, tengo papá, mamá, familiares, amigos que quizás no la están pasando bien, pero los tengo, pues, ¿cachai? En ese sentido de que no estoy, como que uno se centró en ese, fue como una pausa a nivel social, a nivel personal, fue una pausa que sí, sí, yo creo que sí permitió la reflexión un poco. Sí, permitió esta reflexión de, como les digo, la muerte, que era como algo que estaba muy presente. Quizás no al 100, pero estaba ahí un poco, ¿sí? Estaba un poco ahí. Nosotros, yo me acuerdo que cuidábamos mucho a mis papás, de que no se contagiaran, etcétera. Eh, y sí había una reflexión, siempre había una especie de reflexión de qué pasa si. O cuando se perdía, simplemente es como ¿qué hago? ¿Cachai? Porque más encima uno, si tenía la mala suerte de perder a un familiar en pandemia, o que vivía en la misma casa, era súper crudo. Era súper crudo comerse eso porque era como, no sé, te tuve ayer acá y ahora es como, no sé, no te escucho prender la tele, cosas así, pues entonces súper, es crudo, es crudo. Yo agradecido de que no perdí a nadie cercano, ¿sí? Pero me imagino que debe ser una especie de crudeza súper dura, ¿cierto? Es como, es como un golpe, ¿sí? Más encima la pandemia llegó así, pues llegó como un golpe. Fue como casi de un día para otro. Se habló, me acuerdo que yo me acuerdo que estaba haciendo la práctica y me acuerdo que se comentaba en las noticias de que en Europa estaba pasando tal cosa y ya después en 1 o 2 meses estábamos encerrados en las casas. Entonces, bueno, no sé si yo le invito a que dejen quizás sus comentarios, qué cosas ustedes percibieron de cambios, cosas por el estilo. Y bueno, si no quieren, no lo hagan simplemente. Y bueno, eso. Cuídense, espero que les haya gustado. Los dejo invitados a que vean la reseña a Cazadores de Microbios de Paul de Cruz, que ahí vemos como proceso histórico, vemos como la historia de los microorganismos, la historia del virus, trabajamos harto con Koch, con Pasteur, que son biólogos y químicos, que trabajaron como en el método científico detrás de las vacunas. Les invito un poco a eso, ¿sí? Eso. Que estén bien, cuídense, eh, síganme en YouTube, lo invito. Síganme en Instagram, sobre todo que ahora estoy bastante activo. Ya estamos cerca de los 1000 en Instagram. Y también estamos ya llevamos la mitad, llevamos como 500 y algo suscriptores en YouTube. Así que vamos súper bien, la verdad, para hacer un canal de ciencia, de divulgación y un poco más al lote. Está bien, me gusta. Eso, que estén bien, cuídense y espero que este video llegue. Que a veces pasa eso, le dedico tanto tiempo a un video que no llega. Chao, chao.